Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. Yo creo que se deberían avergonzar, en este caso los gobiernos en España, que han impedido que la propia justicia española pudiera investigar crímenes de lesa humanidad que siguen vivos en este momento y que siguen llenando las cunetas, como se dice vulgarmente, las cunetas de las carreteras de nuestro país, de cadáveres de asesinados de la guerra y de la posguerra civil española. Yo soy la que le ha estado preparando las comidas y eso. La semana pasada pidió pizza, que tenía muchas ganas de comer pizza y le hicimos pizza, claro. Dos palabras, muy contento y poco más, ya no digo nada más. Está bien, está perfecta, está muy bien. A recuperarse, pero está muy bien. ¿Cómo ha pasado el día? Bien. ¿Come bien? Sí, come. Sí. Hoy ha comido menos, pero bueno. ¿Te ganas de salir de aquí? Claro, pero como loca está por salir de aquí, claro. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando salga? Quiere ir al pueblo. Quiere ir al pueblo. A pasar días de descanso, ¿no? Sí, claro, a recuperarse. ¿Qué le dicen? Nada, estamos muy felices de haberla abrazado, muy felices de abrazarla. 9 de noviembre vamos a estar delante de los colegios electorales para votar, pase lo que pase. Tendría que haber este impedimento físico muy claro, muy severo, en una democracia normal. Utopías regresivas. Si quieren que se lo diga con sinceridad, creo que una alternativa bolivariana para España o para Europa sería una catástrofe sin paliativos. Soy de la casta política que puso en marcha un sistema nacional de salud, la universalización de la educación. Soy de esa casta que hizo pensiones no contributivas. Muy buenos días, amigos. Bueno, es que la verdad es que es increíble. Bienvenidos a La Cafetera. Hoy es lunes, comienza una semana, día 3 de noviembre de 2014. Ya van pasando los días y cada vez que abandonamos una semana, cada vez que llegamos al viernes, digo, bueno, pues nada, espero que no pase nada este fin de semana, que no sea... Y ya veis cómo es que no puede sentar uno, porque es que fue en la jornada del viernes... Todavía, de nuevo, llega la orden de detención de la jueza argentina contra Martín Villa, contra el suegro de Ruiz Gallardón. En fin, y eso a las 10 de la noche. O sea, es que cada día pasan 17 cosas. Así que teníamos mucho de lo que hablar y os preguntaba hace unos minutos, os decía, ¿vosotros creéis que Podemos es impulsado por la ira? La pregunta, como muy bien habéis detectado muchos, tenía ritintín, porque resulta que fue el titular que eligió el periódico El País. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. Yo me he propuesto cosas grandes. Digo, esto me parece que lo haya logrado es muy distinto. Pero decir, yo no creo que valga la pena. Yo abandoné la física para escribir algo que yo sentía muy profundamente adentro, con mucha ansiedad. Eran grandes problemas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre la revolución, sobre el destino del hombre. Son cosas grandes. Creo que no vale la pena ponerse a escribir algo si no se propone cosas grandes uno. Bueno, os decía, vamos a comentar este asunto de la ira ciudadana, porque se me llama a mí muchísimo la atención.
Habéis visto el fin de semana, el gran titular ha sido el domingo, aunque ya las primeras filtraciones del CIS, que por cierto tenía que haber sido publicado hoy y parece que se pospone hasta el miércoles, vamos a ver porque igual nos sorprenden, pero deben estar recocinando todavía dándole una última horneada. Sabéis que situaba a Podemos como primera fuerza política en intención de voto, por encima de Partido Popular y Partido Socialista. Y el periódico El País el domingo publicó otra encuesta propia con resultados similares. Podemos supera Partido Popular y Partido Socialista impulsado por la ira ciudadana. Este fue el primer titular, el que estaba en la edición impresa. Pero si después veías la web a lo largo del día, lo cambiaron. Podemos arrebata a Izquierda Unida y a UPyD el apoyo de los votantes indignados. Ya no era la ira, ya era la indignación. Y el titular que ha quedado en la web ahora se llama Podemos supera a PSOE y PP y rompe el tablero electoral. Podemos supera a Partido Socialista y a PP y rompe el tablero electoral. 3 titulares diferentes para una misma noticia. Yo supongo que lo de cambiar los titulares forma parte de algún mecanismo para renovar la web, pero qué bien retrata el mundo que estamos viviendo. Porque antes un solo titular lo elegía el periódico, quedaba fijado con fuego, podía permitirse cualquier licencia, pero qué enfado se cogieron los ciudadanos, las redes sociales, y se fue modificando a lo largo del día. Es una interpretación, pero os aseguro que desde luego polémico fue. En todo caso yo he preguntado, ¿no? Hace unos minutos en Twitter, lo habéis visto, porque a mí me fascina el fenómeno que está ocurriendo a nuestro alrededor. Probablemente nunca habíamos asistido a unos cambios tan profundos en tan poco tiempo y que además con una formación nueva, en fin, me parece un fenómeno político fascinante. Y os preguntaba, ¿creéis que Podemos está impulsado por la ira? No es solo un titular de unos periódicos que también temen a los cambios, sino es que hay muchos políticos, habéis escuchado a Felipe González, ¿no? Lo que decía hace unos segundos. Y decía Borja García Zapardiel, contestaba a mi pregunta, dice, Podemos está impulsado por la ira, igual que la mayoría de los ciudadanos que estamos hartos de cómo se ríen de nosotros. Celemín dice, más que por la ira, lo está por el hartazgo. Dice Caque Rodríguez, por la ira no creo, por la desilusión, por las ganas de cambiar las cosas sí. Dice Enrique Quesada, me indigné ayer, la ira impulsa el abandono de los partidos tradicionales, la esperanza es la que impulsa la incorporación en los nuevos. Estamos viviendo cambios profundísimos. Si las encuestas aciertan, con consecuencias electorales rápidas. Y todo esto está provocando un auténtico tsunami, no solamente en la oposición, sino en el partido del gobierno. Están surgiendo ya las voces internas que apuntan que Mariano Rajoy debería moverse, dejar paso e impulsar una eventual candidatura de Soraya Sáez de Santamaría. Os lo digo porque en los próximos días vais a escuchar voces muy destacadas del Partido Popular que ya bajo la superficie comienzan a insinuarlo con presiones internas muy fuertes, porque por el inmovilismo contra la corrupción. En fin, que tenemos un panorama de una agitación que cualquiera se va un fin de semana a descansar. Dice Ricardo Ibarra, dice, más que ira hablaríamos del impulso en la búsqueda de alternativas y no de alternancia entre los mismos. Oh, baby, come back. No, I don't wanna be free. No, 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 baby, come back. No, I don't wanna be free. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Bueno, ¿y qué tal habéis pasado vosotros el fin de semana? Porque claro, con esto, luego yo, lo que pasa es que voy siguiendo los mensajes en Twitter también, entonces veo cómo va la vida, cómo continúa, más allá de la cafetera. Pero fijaos, es que, claro, todo cambia en unas horas. El viernes, cuando estaba preparando los temas para irme a hora 25, ahora la tertulia la tenemos a las 11 de la noche, de 11 a 12. Y yo suelo ir los viernes por allí.
Y entonces, pues a las 8 me siento a revisar un poco los temas que vamos a llevar y a buscar datos, a prepararme un poquito, a estructurar las ideas, estructurarme un poquito los argumentos. Y a las 10:05 estalla la noticia: una jueza argentina que pide la detención de Rodolfo Martín Villa, del suegro de Ruiz Gallardón y de otros tantos ciudadanos que participaron, según la juez, presuntamente, algunos menos presuntamente que otros, en torturas, detenciones ilegales durante el franquismo. Y con este parapeto de impunidad que se había establecido en España con la ley de amnistía, aquí no se había investigado, como bien sabéis, y salta la noticia en Argentina, con consecuencias bastante dudosas, porque no se sabe muy bien, primero, cómo se van a pronunciar las autoridades españolas. Parece bastante obvio que buscarán alguna fórmula para esquivar el tema, y desde luego es bastante dudoso que se practiquen esas detenciones que ha solicitado a la Interpol y al gobierno español la jueza argentina. Pero todo esto, claro, también nos volvía a colocar frente al espejo de nuestra propia historia, ¿no? Con esa ley de amnistía e impunidad. Y esto sucedió a las 10 de la noche, con todas las cosas que estaban ocurriendo a lo largo del día. Sabéis que Teresa también salió de la planta de aislamiento, esta auxiliar de enfermería que estaba contagiada de ébola, se pudo abrazar por primera vez a su familia, en fin, un montón de cosas que ocurren en la actualidad, ¿no? Y así van pasando los días, y cada semana tenemos... Así que hoy preparaos porque pasarán 80.000 cosas. Pero nosotros que nos pille con los periódicos leídos. Vamos a abrir las páginas de los diarios para poder ver cómo destacan en portada algunos de estos asuntos. Y os digo que la preocupación con Podemos, a mí me fascina todo esto que está pasando. Luego, es que además me incomoda mucho, porque cada vez que hablo de Podemos hay alguien que me escribe y me dice, bueno, hay que ver, ya estás tú otra vez con Podemos. Pasó el viernes cuando estuve, por la mañana tenía que ir al Rojo Vivo, y mientras estaba en el programa hubo algunas personas, además a algunos militantes del Partido Socialista, incluso a gente del Partido Socialista de ayuntamientos y ayuntamientos pequeñitos, y pusieron mensajes diciendo, ya está Berlín defendiendo a Podemos. Y tanto es así que al final del programa tuve que decir, yo quiero dejar claro una cosa, yo soy votante confeso de Equo, que además este fin de semana ha celebrado su segunda asamblea, y por cierto, Juan López de Uralde ha vuelto a salir como nombrado como coportavoz. Y digo, yo soy votante declarado, nunca he tenido ningún problema. Yo creo en la ecología política, creo que este mundo además necesita una serie de cambios. Digo, pero soy perfectamente consciente de lo que le está ocurriendo a esta sociedad. Y sé que ni la soberbia ni los insultos van a cambiar eso. Y cada vez que alguien se presenta en televisión, especialmente algún político del Partido Socialista, se presenta en televisión y descalifica, insulta, lo mira el efecto y el fenómeno Podemos por encima del hombro, está consiguiendo además el efecto contrario. Cosa que ellos sabrán, quiero decir que no hay cualquiera... Pero si lo hacen por táctica, desde luego es desastrosa, porque la gente lo único que hace es mirar y decir, oiga, ¿usted por qué me insulta? ¿Es que acaso piensa que yo soy estúpido, que no tengo capacidad para racionalizar dónde quiero poner mi voto y por qué lo quiero poner? Y como fenómeno de construcción política me parece apasionante que un grupo de profesores de universidad de pronto un día se movilicen y digan, vamos a montar un partido político, y solo en 6 meses tengan los resultados que están teniendo, que hayan obtenido el resultado electoral que obtuvieron en las europeas y que las encuestas les hayan dado la vuelta y que les hayan convertido prácticamente en estrellas de cine. Porque yo cuando les veo entrar en los auditorios y cómo les aclama la gente, pienso, es muy... Yo creo que denota una cierta soberbia cada vez que alguien les descalifica, les insulta, primero porque el éxito que han obtenido es ya evidente, y segundo porque es descalificar a la gente que les está dando su apoyo. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Dice Rojo cabreado, dice, bueno, Radio Cable, tú eres votante de Equo, pero te tenemos ya casi convencido. Va a ser difícil eso. Va a ser difícil, yo sigo siendo de la generación Greenpeace.
es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Y dice Kake Rodríguez, que a eso me refería, y luego, como voy hilando cosas sobre la marcha, se me van olvidando asuntos. Dice Kake Rodríguez, dice, me enfada a mí misma que todos pensamos que no va a pasar nada con la orden de la jueza argentina. Dice, ¿tanto hemos llegado a conformarnos? Claro, es que es muy probable que no pase nada, pero fijaos lo que ha sucedido, porque una de las personas afectadas por esa orden de detención es el suegro de Ruiz Gallardón, el exministro de Justicia. ¡Qué casualidad, bendita casualidad, qué suerte tiene que llega la orden de detención contra su suegro a las pocas semanas de haber abandonado el ministerio! ¿Os podéis imaginar lo que habría supuesto en la prensa internacional que el suegro del ministro Gallardón hubiera sido reclamado por crímenes durante el franquismo? El suegro de un ministro español habría tenido un evidentísimo impacto en la prensa internacional. Cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. That's rock and roll. Os digo porque cuando lo puse en Twitter me contestaba la gente, me decía, ¿pero qué insinúas, Fernando? ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? ¿Que Gallardón lo sabía? Bueno, supongo que era fácil de prever. Así que estoy convencido de que lo sabía. Si eso fue el detonante de su marcha o no, o si realmente solamente fue la ley del aborto, nunca lo sabremos. Pero que Gallardón tenía las claves suficientes como ministro y la información suficiente, porque obviamente la decisión de la juez lleva tiempo pergeñándose, no es una cuestión, no es una decisión tomada el viernes a las 10 de la noche, lleva meses de preparación, y es verdad que sabíamos que se estaba digamos, diseñando algún tipo de respuesta, no se sabía exactamente con precisión qué, pero sabíamos que la juez se tenía que pronunciar. Y desde luego Gallardón tenía suficiente capacidad y suficientes recursos como para saber con más precisión este asunto, ¿no? Claro, imaginaos lo que habría supuesto, entre otras cosas porque es evidente que el gobierno no va a hacer caso, va a incumplir esa orden de detención, la va a incumplir seguro, mucho me equivoco yo, o es prácticamente seguro, y lo hará amparándose en la ley de amnistía, diciendo que España ya tiene leyes aprobadas por el pueblo español, que una de ellas es la ley de amnistía, contestará por debajo, intentará evitar esta polémica. Eso, imaginaos que hubiera tenido que desarrollarlo, que hubiera tenido que redactarlo, una persona que tiene a su suegro implicado en ese asunto. La polémica habría sido monumental. Así que él, por partida doble, lo del aborto puede haber pesado, pero por partida doble, desde luego, si esto se ha quitado un marrón de encima, alucinante, ¿no? Y es obvio. Pero claro, la decisión del gobierno español no solo tiene consecuencias en ese espacio, es que nos va a obligar a incumplir un montón de convenios internacionales que tenemos firmados. Entre otras cosas, Naciones Unidas en las últimas semanas ha dado a conocer dos informes en las que cuestiona esas leyes de amnistía, porque dicen que estos delitos nunca prescriben, porque son delitos gravísimos de lesa humanidad y no prescriben. Así que el gobierno es posible que tome esta decisión de blindarse contra esas detenciones, pero provocará una cierta conmoción internacional porque tiene otros compromisos además con otros países con los que se compromete, por ejemplo, a hacer extradiciones, en fin, que nos colocan en una situación bastante delicada, y desde luego a todas las personas que han sido nombradas para ser detenidas, esas ya tienen imposible salir de España, porque es exactamente lo que le ocurrió a Pinochet. Pinochet, además, fijaos que fue allí sucedía prácticamente lo mismo. No se prestaba mucha atención a las órdenes de detención hasta que un día un juez decidió que iba a hacer caso. Que eso podría pasar en España también. Y cuando Pinochet se encontraba en otro país, entonces fue cuando empezaron las órdenes a fluir, ¿no? Las órdenes de detención, y ya conocéis el resto de la historia, se lo trajeron a España, etcétera, etcétera. En fin, que el gobierno español está en una situación, va a tener que pronunciarse en algún momento.
Dice Rojo Cabreado, dice, anda que no te gustan las teorías conspirativas. Gallardón dimitió al quedarse con el culo al aire con la ley del aborto. Sí, no, lo que tú quieras. Yo te digo que a la portada del periódico The Guardian le habría encantado un titular a 4 columnas de ministro español blinda a su suegro para evitar que sea detenido por crímenes de lesa humanidad en España. Bueno, las portadas de los periódicos. Dice el periódico El País, dice, Partido Popular y Partido Socialista se movilizan contra la corrupción acuciados por Podemos. Almunia, perdón. El 99,9% de los políticos españoles no ha tenido nunca tarjetas opacas. El viernes, por cierto, estuve viendo fragmentos de la entrevista a Pedro Sánchez en el programa de debate de Telecinco. Sabes que le hicieron una entrevista muy larga, muy profunda. Y se pegó un batacazo en audiencia, hizo un 9,6%, me parece. 9,6%. En La Sexta, en ese momento, estaba también Cayo Lara, que hizo un 15,5%. O sea, hubo una diferencia de audiencia bastante formidable entre ambos programas. Y fíjate, me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona como Pedro Sánchez, que solamente lleva 100 días y que además, yo con sinceridad digo que ha estimulado algunos cambios dentro del Partido Socialista, incluso algunos que le han provocado problemas, por ejemplo, la expulsión directa de todos aquellos que tenían tarjetas black y a los que ni siquiera se les ha permitido explicarse? Algunos de ellos habían devuelto el dinero y querían decir, oiga, que yo intenté ser más o menos... Y Pedro Sánchez, y además fue una orden directa, fulminó completamente a las personas que lo tenían. Es decir, ha dado síntomas de querer impulsar cambios internos dentro del Partido Socialista, ¿no? Lo cual le ha provocado no pocos problemas, porque después sabéis que salieron aquellos datos de que si él tenía una hipoteca a precio más barato dentro del mercado, pero con condiciones especiales por su pertenencia a la Asamblea de Caja Madrid. Y todo esto salió, se dice desde dentro, desde el propio Partido Socialista, molesto por estas expulsiones y por estos cambios que estaba motivando, ¿no? Y cuando vi la audiencia que hizo al día siguiente, digo, claro, es que qué enormes dificultades tiene el Partido Socialista para recuperar la iniciativa, ¿no? Para recuperar no sé cómo denominarlo, para que la confianza de los ciudadanos, ¿no? Porque si tú pones a Pablo Iglesias o incluso a Rosa Díaz en televisiones ahora, triplica la audiencia. Y cuando triplicas la audiencia no es una cuestión solamente de que digas cosas que la gente quiere escuchar, es que dices lo que la gente piensa. Y sobre todo, despiertas interés. ¿Y por qué no logra Pedro Sánchez despertar interés? Probablemente porque los cambios que tendría que hacer en el Partido Socialista serían mucho más profundos y además tendría que abandonar esta línea de ataque que se han marcado contra Podemos y contra todos aquellos que apoyan a Podemos, ¿no? Pero tiene difícil camino por delante. Me parece también muy interesante en términos políticos, ¿no? De teoría política. ¿Cómo puede recuperar un partido político que tiene tantos años de historia y que tiene tantísimo peso en la construcción de algunos derechos esenciales en este país, como decía Felipe González, y en eso tiene razón, ¿no? Han contribuido a la sanidad universal, a la educación universal, pero ha perdido la confianza de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo se puede recuperar ya llegados a este punto? ¿Se puede? A lo mejor es que ya no se puede, ¿no? Surrounded by the stars inside the universe. Dice Caque Rodríguez, dice, hombre, no compares la capacidad de comunicación de Cayo Lara, aunque no estén de acuerdo con él. Hombre, Caque, yo te digo mi opinión. Cayo Lara
tendrá muchas cosas buenas, pero la capacidad de comunicación no diría yo que es su fuerte. Puede ser, a lo mejor sí, no lo sé. Mi opinión. María Rivera dice: Pedro Sánchez, batacazo en la audiencia en la entrevista de La Sexta a los 100 días. Dice Hardy Useful, dice: es que están vacíos de ideas y van a rebufo de las circunstancias y eso no genera ninguna esperanza, más bien desazón. Luego dice Rojo Cabreado, pues te voy a decir, Rojo Cabreado, que lo estaba pensando esta mañana. Dice: a mí me gustan estos días sin entrevistas, las portadas, la conversación, nosotros hablando. A mí también me gusta, yo lo prefiero muchas veces y es cómodo, es más íntimo también. Estamos en la mesa del salón, porque hoy hace un poco mal de tiempo, un tiempo un poquito malo, está un poquito encapotado, aunque no está lloviendo hasta ahora, por lo menos aquí en el centro de Madrid. No sé qué tal el tiempo está haciendo por allí, por vuestras zonas. Por aquí de momento está solamente encapotado, pero colocamos las portadas sobre la mesa, ponemos las tazas de café y podemos charlar. Y es verdad que es más íntimo los días, así que tenemos más tiempo también. También os digo que me obliga a estar permanentemente hablando, que parece una tontería, pero te expones mucho más a decir chorradas, ¿sabéis? En fin, y seguimos con las portadas. Vamos a ver otras portadas. El ABC dice: el escándalo de Pujol. Marta Ferrusola y sus hijos visitaban cada mes los bancos de Andorra con escolta. La embajada española tenía que mediar para que los mossos pudieran entrar armados en el Principado. Ruth pide datos a Londres sobre la pista de esquí de Jordi Pujol Ferrusola. Y también Granados adjudicó a su testaferro el alquiler de los juzgados de Valdemoro. Y las medidas de regeneración aprobadas por el gobierno, también en la portada del ABC. Las leyes anticorrupción no entrarán en vigor hasta marzo. En la portada del Mundo, Hacienda rastrea 3 millones de hogares para otro catastrazo. Rajoy intenta calmar la rebelión de sus varones prometiendo más dinero. Por cierto, vaya lío, no sé si lo pudisteis seguir ayer, vaya lío tienen montado Pedro J. Ramírez y Casimiro García Vadillo, el exdirector versus el actual director del periódico. Resulta que sabéis que la semana pasada, al hilo de una carta que publicó Casimiro García Vadillo, sosteniendo que Pedro J. había abandonado tras una negociación amistosa con la empresa, había abandonado la dirección del Mundo, Pedro J. se enfadó mucho por esa fórmula que había empleado Casimiro García Vadillo para hablar del despido. Se enfadó tanto que puso varios mensajes a través de Twitter. Bien, Unidad Editorial, es decir, la empresa del Mundo, bueno, no es exactamente Unidad Editorial, es una de las compañías de... Ahora os lo digo porque lo tengo guardado en Twitter. Resulta que le reclama a Pedro J. Ramírez 100.000 euros. Creo, porque no han dado muchas pistas de exactamente cuál es la razón, 100.000 euros parece ser porque criticó esto en Twitter y además fue bastante contundente. Y entonces parte del acuerdo de Pedro J. Ramírez para la salida del Mundo debía estar en mantener con discreción los detalles de la negociación de su salida. Y algo les parece que debió Pedro J. Ramírez decir en Twitter, que ha provocado un enorme enfado y hasta el punto de que le han reclamado 100.000 euros. 100.000 euros. Con lo cual Pedro J. Ramírez estalló y en el artículo que publica todos los domingos en el periódico El Mundo le metió un viaje a Casimiro García Vadillo brutal. Esto supongo que ya lo visteis. Pero es que ayer la bronca continuó en Twitter. Y alguien preguntó, dijo, lo de Pedro J. Ramírez a Vadillo es lo que vulgarmente se conoce como hostias como panes. Y contestó García Vadillo y dijo, o calumnias como panes. Y entonces lo leyó Pedro J. Ramírez y volvió a contestar en Twitter, diciendo, la calumnia está en el Código Penal. Preguntadle en qué delito le acuso. Encima, además, hablaban a través de personas interpuestas porque no querían hablarse. Eso sí, Pedro J. le contestó un par de veces, pero García Vadillo no contestaba. Decía, García Vadillo le contestaba a alguien, te aseguro que ha sido para mí
más difícil leerla y además publicarla, pero creo en la libertad de expresión, porque publicó esa carta de Pedro J. Ramírez que le metía hostias como panes a García Vadillo. Y Pedro J. contesta: supongo, querido Casimiro, que también creerás en el derecho de réplica y la legítima defensa. Tú desenfundaste primero. Bueno, tienen un lío montado en el periódico El Mundo. Veremos a ver en qué termina toda esta historia, porque las vergüenzas de un exdirector de periódico como Pedro J. Ramírez y el director Casimiro García Vadillo expuestas a los ciudadanos ahí a través de Twitter. Bueno, es una cosa marciana lo que le pasa a este país en todos los órdenes. Dice también el periódico El Mundo: dinero opaco ruso tras el proyecto estrella de Trías para Barcelona. Antifraude alerta de la presencia de mercenarios británicos en la millonaria ampliación de Port Bell. Where it goes. Sí, porque aunque los días que estamos más íntimos, que no tenemos invitados a desayunar, tenemos más tiempo, pero para nosotros, pero el tiempo de reloj es el mismo. Antes de irnos, Púnica 2, la Guardia Civil hará más detenciones de empresarios y políticos, dice La Razón. Avalancha de llamadas y correos de ciudadanos para dar a la UCO datos de supuestos fraudes, y Granados recibió ayer la visita de su familia y otro de los detenidos está bajo el protocolo antisuicidio. Y os decía que esta semana vamos a tener agitación. Sabéis que estamos en la última semana, en la semana previa a la votación del 9N, el próximo domingo. Dice el periódico La Razón: participa en la campaña Votaré por ti de la ANC, más invoca a los muertos para el 9N. Y solo el 24% del total de catalanes votaría a favor de la independencia. Es una encuesta de estas que se hace Paco Maruenda de vez en cuando. Y dice Virginia Berlín, tiene espacio en este programa, es mi hermana. Dice: me gustaría ver un debate entre dirigentes políticos en el que solo pudieran decir cosas que han hecho por la sociedad. Sí, igual se iba a producir un gran silencio. Dice Hardy Useful, hablando de lo de Pedro J. Ramírez: ¿cómo? ¿Que el Randolph Hearst español está molesto? Pobrecito, con lo candoroso que es. En fin, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Son las 9 de la mañana, queda por delante una larga jornada y una larga semana, pero se hace llevadera después de leer los periódicos en la cafetera. Muchas gracias a todos por la compañía. Mañana nos volvemos a escuchar. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Hasta mañana. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Song